Bueno, la idea entonces tiene que ver con mostrar la aplicación a un edificio, en este caso a la sede de gobierno de Buenos Aires, del arquitecto Foster, de la aplicación en algunas de las variables que podemos ver acá en este trabajo, de la certificación LEED. Hay un aspecto de la propuesta que no incluí y que tiene que ver justamente, porque todo esto comienza por el análisis del sitio, lo que era el barrio originalmente, la situación del predio, donde está puesta el edificio finalmente, donde se produjo la obra finalmente, y su relación con el entorno inmediato. Es decir, una de las variables importantes que tenía como premisa este proyecto es la de refuncionalizar, redimensionar el espacio público del barrio donde está inserto el proyecto. Y eso, como decíamos hace un rato, es un dato que no es menor. Hay muchas consideraciones con respecto a las partes componentes de la obra. Es decir, se compuso el edificio, se propone o se diseñó el edificio en función a criterios de diseño bioclimático, donde hay un aprovechamiento de la energía solar de característica pasiva muy importante, siendo que además es un edificio de un volumen extenso de variadas actividades y que tiene una envergadura bastante importante. Entonces, además eso de esta utilización de energía solar pasiva se ve de alguna manera también complementada con utilización, obviamente, de dispositivos activos. Este proyecto logró LEED Silver, que es una categoría intermedia en función de la certificación. Están consideradas no solamente condiciones de asoleamiento, condiciones de ventilación, condiciones particulares para cada una de las caras del edificio, donde en esta condición de asoleamiento, como hemos dicho en otras clases, en función de la implantación del edificio, no es lo mismo una cara que la otra con respecto a la radiación. Por lo tanto, las condiciones de protecciones son variables, y estas fueron pensadas desde la idea de proyecto. O sea, no son dispositivos que se agregan una vez que el edificio se terminó. La condición también de recolección de aguas, la maximización de utilización de iluminación natural, la complementariedad en ese caso con sistemas de automatización y domóticos que permiten generar un equilibrio adecuado, por ejemplo, cuando decae la iluminación natural y debe elevarse la iluminación artificial. En función de la condición fisiológica de los usuarios de ese edificio, esa condición se da gradualmente, esa instancia también es trabajada mediante la condición de domotización. Bueno, se establecen una cantidad de pautas por las cuales el edificio fue evaluado. Entre esas tenemos el plan de control y erosión y sedimentación, y esto tiene que ver con inclusive el inicio del edificio. Solemos ver proyectos donde, por ejemplo, hacen falta grandes excavaciones para submuraciones, para sótanos, cocheras y demás. Una de las preguntas que normalmente nos hacemos es ¿dónde se dispone luego ese material? Bueno, la optimización y la maximización de la luz natural, la protección pasiva ante radiación solar, y eso tiene que ver con lo que decíamos recién de los parasoles, ventilación natural a través de patios. Es una gran superficie la propuesta por este edificio, de modo que la inclusión de patios generan microclimas adecuados para cada uno también de los espacios que se están generando allí. Superficies verdes, artefactos con iluminación de alta eficiencia, bueno, una cantidad de dispositivos y de estrategias, además, más que dispositivos, estrategias,
que hacen que este edificio haya podido certificar. Por supuesto que el proceso de certificación va de la mano del proceso de proyecto del edificio. No es que se proyectó el edificio y un día dijeron vamos a certificar. No, los procesos son, es más, son interdisciplinarios, son bastante exigentes. Hay toda una dinámica de la producción, del proyecto del edificio, de la producción del edificio que es muy exigente. Hay una cantidad de dispositivos o de alguna manera disposiciones que en realidad se ejecutan a partir del diseño bioclimático, que era lo que decíamos recién, y acá ustedes tienen mencionados a los costados el índice o el ítem de la reglamentación o de la certificación con la que cumple ese dispositivo. Como para que tengan una idea un poco más acabada de que cada una de las distintas situaciones está contemplada en el listado o en el manual de la certificación. Dispositivos, como decía antes, en el caso, por ejemplo, la polución acústica o la solicitación acústica, depende cómo se lo mire, puede constituir un valor importante dentro del edificio. Entonces, cualquier situación de mitigación de esos aspectos, obviamente, también tiene su calificación dentro de la reglamentación. Bueno, verificaciones en función de, bueno, en este caso software, ¿no? Nosotros le estamos dando una planilla de cálculo, pero obviamente hay software para poder hacer cálculos, en este caso, bueno, de característica de incidencia solar, para el cálculo de las protecciones. Diseños de la cubierta, bueno. El color, la materialidad, todo tiene que ver también con la reflexión, y no solamente la utilización y la operación dentro del edificio, sino el impacto que ese edificio tiene en el entorno inmediato. Eso también es un valor muy importante a considerar. Por eso no es que solamente se diseña el edificio límite hacia adentro, sino todo el espacio que lo rodea. Bueno, la característica de los patios y el rol que cumplen dentro del diseño del edificio. Consumo de agua eficiente, que no es solamente un cálculo adecuado del consumo, sino también registrar dispositivos que mermen la cantidad de agua a disponer dentro del edificio, siempre y cuando se den las condiciones de salubridad adecuadas, obviamente. Pero bueno, el desperdicio de consumo eléctrico y de agua, sabemos que en los edificios públicos suele ser un valor significativo. Bueno, condiciones, bueno, reducción de la polución lumínica, esto también hacía referencia un poco, no solamente al edificio, como decía hace un ratito, el edificio hacia adentro, sino el edificio hacia afuera. Las luminarias también se calculan, se prevén luminarias de tipo de exterior para el caso de todo el recinto o la plaza previa al espacio público, previo al edificio. Y esta es otra cuestión también que es muy importante, el almacenamiento y manejo de residuos reciclables. Otra condición por la cual se lo evaluó. Estos sistemas TMS, que son sistemas de manejo del edificio, que tienen que ver con esta operatoria domótica inteligente, entre comillas, donde se vinculan sistemas eléctricos y electrónicos, ¿no? Desde ya. Desempeño de la calidad del interior, algo habíamos mencionado hace un rato, y tiene que ver con la característica del aire respirable, y que no tiene que ver solamente con la cantidad de usuarios dentro del edificio, sino con la característica de los materiales de las superficies que están en juego. Y lo mismo con la operatoria de los propios usuarios, es decir, no es lo mismo estar en una sala de conferencias que en una sala de informática, o que en un hall de acceso.
hay componentes, digamos, que modifican la condición ambiental de acuerdo a dónde estoy, o a qué uso se refiere ese sector del edificio. Análisis de la iluminación, que en realidad es análisis de la iluminación natural y artificial, ponderando también en las distintas orientaciones qué actividades se desarrollan dentro del edificio. Porque esto de tener la regla básica de todo orientado al norte, no necesariamente todos los usos o funciones que se desarrollan dentro del edificio son adecuadas o es adecuado desarrollarlos en una orientación norte, por ejemplo. Entonces, sacarnos un poco también esos mitos, ¿no? O esas cosas que uno repite sin derecho a cambiar de parecer, ¿no? La cuestión acá es que ustedes justamente tomen el proyecto en sus manos y realmente lo puedan elaborar de acuerdo a sus criterios. Nosotros les damos criterios generales y ustedes aportarán los propios. Bueno, control de contaminantes, y esto tiene que ver con un poco lo que mencionamos antes de calidad, en realidad va de la mano de calidad de aire interior. El desarrollo de la envolvente, desde el punto de vista constructivo, pero también desde el punto de vista de la captación o no de incidencia solar. En función del diseño, el confort térmico. Son grandes espacios, grandes volúmenes. Uno no puede considerar el acondicionamiento térmico de estos volúmenes como si fueran volúmenes particionados, pequeños. Hay una dinámica del aire, de los fluidos, en este caso el aire, dentro de ese edificio, que genera disturbios frente a lo que uno puede considerar como estándar. Bueno, y obviamente también, como mencionamos en el caso de los criterios de sustentabilidad, ¿cuál es el manejo de la obra? Y en este caso, puntualmente, otra vez, la condición de sitio, como mejora, potencia o modifica, veremos si en positivo o no, el proyecto en el entorno inmediato donde se realizó. Bueno, hay una serie de síntesis acá que pueden después ver. Fíjense que entre la gestión sustentable en el uso, campañas de formación y conciencia a los usuarios del edificio, que es el sexto punto que mencioné en los criterios, uso racional del agua. ¿Por qué? Esto viene a cuento de que el usuario forma parte después del manejo del edificio. Entonces, hay un compromiso entre el proyecto y el usuario, de modo tal de que el edificio siga cumpliendo el desempeño, el mejor desempeño posible, y eso tienen que incluir necesariamente a los usuarios. Uso racional del agua, luminarias, equipo de cómputos, papelería, gestión de residuos, uso de bicicletas, reducción de uso de papel, reciclaje de distintos materiales. Eso tiene que ver con los usuarios, puntualmente de esta dependencia gubernamental, en este caso, que implica un redimensionamiento de la condición del usuario frente a su entorno inmediato, que es un lugar de trabajo, pero de todas maneras implica un cambio de criterio. Bueno, y por último quería mostrarles un evento, un edificio, un conjunto edilicio de una escala mucho menor, también con criterio sustentable. En este caso es una parcela de 2 hectáreas de una antigua caballeriza en Bélgica, que se reacondicionó para generar espacios de vivienda con distintas tipologías, inclusive vivienda de alquiler, con el modelo de bed and breakfast, y la idea de un pequeño alineamiento comercial en las calles hacia el exterior del predio, utilización de espacios de características comunes,
utilización de, sobre todo, espacios de disfrute, digamos, pero además tienen estacionamientos en común, tienen el lugar para las bicicletas, tienen una piscina, tienen unos lavaderos, unos quinchos. Bueno, una situación dentro de un entorno urbano que podría haber sido objeto de una demolición y armado de otra propuesta, y sin embargo se repensó desde otro lugar, generando la idea también de comunidad, que es el otro aspecto vinculado a esta condición de sustentabilidad en entornos sociales. Y este sentido de pertenencia que es propio de algunos conjuntos habitacionales. Y me parece que en eso los arquitectos también tenemos mucho para pensar o repensar. Bueno, en síntesis, un poco esta era la idea, y con estas cuestiones que acuerdo totalmente. Esto que habla Solano, que no basta con tener certificación energética, basta con que el entorno de un edificio se perciba, se sienta y se use como amigable, fraterno, produzca sombra y produzca belleza. Saben ustedes que Solano es un arquitecto paraguayo, en su entorno de construcción, en su entorno de vida, la sombra es fundamental. Y bueno, y Soto, que la buena arquitectura lleva implícito el ser sostenible. Así que yo creo que en esta situación de